Todo comenzó como una sospecha, luego como una coincidencia, pero cuando los números empezaron a cuadrar, fue imposible no verlo. Siempre que alguien desaparecía, había tomado la misma ruta de transporte y al volante siempre estaba él. Esta es la historia de Ernesto, un chofer de microbús en la Ciudad de México, y de cómo convirtió su rutina diaria en un recorrido sin regreso para muchos pasajeros. Don Ernesto tenía más de 20 años manejando la Ruta 73, una línea de transporte que recorría zonas industriales y barrios de la periferia de la ciudad. Era un hombre de rostro duro, pocas palabras y costumbres fijas. Siempre el mismo termo de café, la misma cachucha y el mismo asiento envuelto con una toalla vieja. Los vecinos lo conocían solo de vista, lo saludaban por compromiso y él nunca hablaba más de la cuenta. Decían que vivía solo, que nunca recibía visitas y que salía siempre muy temprano, incluso cuando no tenía turno. Lo inquietante era que, aunque todos lo veían a diario, nadie sabía realmente nada de él, ni su nombre completo, ni su edad exacta, ni siquiera si tenía familia. Solo se sabía que había trabajado desde joven en esa ruta y que vivía en una casita vieja en un callejón sin salida. Su camión estaba lleno de pequeñas rarezas: un crucifijo colgado con alambre oxidado, figuras de santos rotas, fotos antiguas pegadas con cinta y un fuerte olor a desinfectante que nunca se iba. Con el tiempo, algunos empezaron a notar cosas extrañas: pasajeros que subían y ya no se les volvía a ver, trayectos que duraban más de lo normal, paradas en lugares donde nadie pedía bajar. Pero como no había pruebas y los rumores se quedaban en la plática de vecinos, nadie dijo nada, hasta que un adolescente desapareció. Y la última vez que la vieron fue subiendo el camión de don Ernesto. Dafne tenía 16 años. Estudiaba por las tardes y tomaba la ruta 73 para regresar a casa. Era una chica responsable. Siempre llegaba a la misma hora, pero ese día no volvió. Su madre empezó a llamar a sus amigas, a preguntar en la escuela, pero nadie sabía nada. Una compañera dijo que la había visto subir al camión de don Ernesto, justo al salir del plantel, pero no recordaba si bajó en su parada. La familia fue a terminar a preguntar, pero nadie les dio respuesta. La policía tomó el caso con indiferencia. Dijeron que seguramente se había escapado con un novio, que esperaran unas horas. Pero los días pasaron y Dafne no apareció. La madre comenzó a pegar volantes, a ofrecer recompensas, a hablar con medios locales. Fue entonces cuando dos vecinas recordaron algo inquietante. En los últimos 5 años, al menos 3 personas habían desaparecido en circunstancias similares, todas vistas por última vez en la Ruta 73. Lo más perturbador fue que al revisar cámaras de seguridad de un comercio por donde pasaba la ruta, sí se veía a Dafne subiendo el camión, pero jamás se vio que bajara. El chofer nunca fue interrogado oficialmente, pero a partir de ese momento, todos en el vecindario comenzaron a sospechar de don Ernesto. La gente evitaba subirse a su unidad. Algunos cambiaban de ruta, otros esperaban otro chofer, pero el miedo ya estaba sembrado. Una joven periodista local, llamada Brenda, empezó a investigar los casos por cuenta propia. Descubrió que además de Daphne,
habían desaparecido un mecánico de 28 años, una madre soltera que trabajaba de noche y un estudiante de preparatoria. Todos tenían algo en común. Usaban frecuentemente la Ruta 73 y sus desapariciones coincidían con los días y horarios en los que manejaba don Ernesto. Era demasiada coincidencia como para ignorarla. Brenda intentó acercarse al chofer en la terminal, fingiendo que era para hacer un reportaje sobre los operadores de transporte. Él la ignoró completamente. Nunca bajó del camión, nunca permitió que lo grabaran. Solo dijo una vez, casi murmurando: "Yo no tengo nada que decir, niña". Esa frase fue suficiente para inquietarla más. Ella comenzó a seguirlo. Notó que a veces desviaba la ruta para meterse en calles sin salida o zonas baldías, incluso cuando no había pasajeros. En una ocasión, lo siguió hasta una bodega abandonada, donde entró con el camión vacío y salió 20 minutos después. Brenda entró después de él y lo que encontró la dejó helada. Un fuerte olor a descomposición, cuerdas en el suelo, guantes ensangrentados y varias mochilas escolares rotas. Tomó fotos, las subió a su blog y esa noche recibió una amenaza anónima: "Deja de escarbar donde no debes". A la mañana siguiente, su blog fue borrado y su cuenta bloqueada, y el miedo escaló a otro nivel. Con ayuda de un contacto, Brenda consiguió una orden para revisar la casa de don Ernesto. Era una vivienda descuidada, con rejas oxidadas y ventanas cubiertas por cartón. Lo que hallaron dentro fue algo que los policías no pudieron olvidar. En el fondo del patio había una puerta oculta tras láminas. Conducía a un cuarto oscuro, sin ventanas, con paredes acolchonadas. Ahí había una silla metálica con correas, una cámara de vigilancia y un televisor que reproducía videos de los pasajeros desaparecidos. Había grabaciones de gente llorando, amordazada, pidiendo ayuda. Todo parecía sacado de una película de terror, pero era completamente real. Había diarios escritos, donde don Ernesto relataba cómo elegía a sus víctimas, los que están solos, los que nadie extraña. Su letra era torcida, desordenada, llena de frases repetitivas. Se refería a sí mismo como el recolector y hablaba de limpiar la ruta de los indeseables. En una caja metálica encontraron pertenencias, celulares, credenciales, fotografías rotas, e incluso una trenza de cabello humano amarrada con hilo rojo. Los peritos no podían creer lo que veían. Todo apuntaba a que don Ernesto llevaba años secuestrando, torturando y probablemente eliminando a personas dentro o cerca de su unidad. Lo más escalofriante fue que muchos de los rostros de las víctimas eran conocidos en la comunidad, gente que simplemente un día dejó de aparecer. La policía detuvo a don Ernesto mientras dormía dentro del camión. No opuso resistencia, solo preguntó si lo llevarían a su nuevo turno. Nunca mostró miedo, nunca pidió un abogado. Parecía vivir en su propia lógica, como si todo lo que hacía tuviera sentido para él. En los interrogatorios no hablaba, solo escribía frases en papeles. No todos merecen llegar a su destino, o la ruta purifica. El juicio fue cerrado al público por la crudeza de las pruebas. Brenda intentó cubrirlo, pero fue bloqueada nuevamente. Algunos medios hablaron del caso como un incidente aislado. Otros ni siquiera lo mencionaron.
Muchos creían que había más personas involucradas o que alguien lo protegía desde dentro del sistema de transporte, pero nada se comprobó. Don Ernesto fue sentenciado a cadena perpetua en un penal de máxima seguridad. A pesar de la condena, él jamás confesó directamente ningún crimen. Nunca reveló cuántas víctimas tuvo realmente, ni qué hizo con todos los cuerpos. Algunas pertenencias jamás fueron identificadas, y el camión de la Ruta 73 fue llevado al corralón, pero, misteriosamente, una semana después, fue encontrado incendiado en un terreno baldío. Nadie explicó cómo sucedió. Después de su captura, muchas personas comenzaron a contar historias que antes callaban. Pasajeros que recordaban miradas frías, rutas que se alargaban sin razón, olores extraños dentro del camión. Algunos decían que él tarareaba canciones infantiles mientras manejaba. Otros que siempre hablaba con alguien invisible en el retrovisor. Pequeños detalles que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un significado perturbador. La terminal donde trabajaba fue clausurada por un tiempo y la ruta fue suspendida. Pero meses después, otra empresa la reactivó. Algunos choferes se negaron a tomarla. Decían que el camión estaba maldito. Otros simplemente la veían como una ruta más. Pero muchos pasajeros evitaban esa línea. Cambiaban de unidad si veían el número 73. El recuerdo de don Ernesto se volvió una sombra constante. Hasta el día de hoy, algunas familias siguen buscando a sus desaparecidos. Nunca hubo un conteo oficial de cuántas personas fueron víctimas de el chofer de la Ruta 73. Algunos creen que solo fueron 5 o 6. Otros aseguran que hubo decenas. Pero lo más inquietante es que una mujer aseguró haber visto al mismo chofer semanas después de su supuesta captura, manejando otra ruta. Nadie le creyó, o tal vez nadie quiso hacerlo.